Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla el padre Gelasio Ortega López para iniciar con nuestro temario sobre la Patris Corde y sobre el Amoris Laetitia que el Papa Francisco nos invita a vivir. Sean todos bienvenidos a esta página. Vamos a hablar sobre la introducción de estos temas. La Patris Corde, esta carta encíclica que el Papa Francisco nos ha compartido, es precisamente para que nosotros vivamos este año de la fe. El Papa lo publicó el 8 de diciembre de 2020 en honor a San José. Y bueno, esto es a la luz de los 150 años de haber sido proclamado como patrono de la Iglesia a San José. Entonces, por eso, a la luz de estos 150 años, que se inició en 1870 por medio de el Beato Pío IX o Pío IX, entonces ahora el Papa Francisco quiere celebrarlo con este documento, invitándonos a que pues todos tengamos un gran amor por San José, ya que él es el jefe de la iglesia, el patriarca, pero también es patrono de muchos seminarios, de muchas casas de formación. Entonces, que nosotros nos enamoremos de esta figura de San José. También esta carta encíclica, pues bueno, es una breve introducción, vamos a tenerlo así, una breve introducción. Tiene 7 epígrafes, 7 temas importantes y bueno, termina con una conclusión. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Pues bueno, el objetivo es incrementar la devoción a San José como vía para llevar a cabo algunos fines que son referidos en él. Primero es fomentar su intercesión para con nosotros y la otra es imitar sus virtudes. Entonces, tiene esta misión el documento. Ahora, vamos a ver también en esta carta encíclica que el Papa Francisco pues pretende, primero, que se hable sobre la Sagrada Escritura, sobre la importancia de la Biblia. También quiere tomar en cuenta el magisterio. Recuerden que el magisterio, la iglesia es maestra, enseña. Entonces también tomar a los santos papas que han hablado sobre esto, como es Pío IX, como es también Pío XII y también como lo fue San Juan Pablo II. Entonces, el Papa va a tomar siempre esta referencia a la Sagrada Escritura y al Magisterio. Dentro de las encíclicas, de esta encíclica, se toma de la Sagrada Escritura algunos temas muy importantes, principalmente de San Mateo y de San Lucas. San Mateo nos habla de un José que es desposado con María, según nos dice el capítulo 1. Vemos que es un hombre justo también, como nos lo dice también el capítulo 1, versículo 19. Él tuvo 4 sueños y de estos 4 sueños, pues fue donde Dios le dio a conocer su voluntad. También él fue testigo de un momento muy importante, igual, la adoración de los magos. Tenemos también como San José, pues fue a Egipto. Recuerden que huyó porque Dios se lo había revelado en sueños. Pero también regresó, fue extranjero, volvió a regresar para establecerse en Nazaret. También
Pues bueno, ya sabemos, fue un humilde carpintero, según nos dice la Sagrada Escritura. Esto con San Mateo. También con San Lucas se nos va a presentar que era un hombre desposado con María. Recuerden ustedes la anunciación del ángel. José era un hombre desposado con María y siempre estaba dispuesto a cumplir su voluntad y su ley. Tanto pues que la Escritura nos habla de un José que iba año con año a Jerusalén, iba de peregrino, y que transcurrido el tiempo siempre cumplía la voluntad de Dios. Cuando Jesús iba a nacer, lo vio él nacer en un pesebre. También presenció la adoración de los pastores. En Mateo nos decía que de los magos, pero en Lucas se nos dice que también la adoración de los pastores. Y también con María fue a buscar desesperado a Jesús cuando se les perdió en el templo allá en Jerusalén. Y entonces, bueno, ¿qué significa tener corazón de padre? Porque esa es la encíclica del Papa. Pater Cordis, corazón de padre. ¿Qué significa esto? Bueno, ya vimos que el Señor por la Sagrada Escritura nos quiere presentar quién es José. El Papa, tomando referencia de esa Sagrada Escritura y del magisterio, o sea, de los maestros de la Iglesia, nos quiere hacer conocer qué es ser un padre, qué es tener un corazón de padre. Bueno, para los que nos están sintonizando en estos momentos, bueno, estamos hablando sobre la introducción del documento de la Patris Corde, y también vamos a hablar en un momento más, una pequeña introducción a la Amoris Laetitia. ¿Qué significa entonces tener un corazón de padre según el Papa Francisco nos ha presentado a San José? Primero, el documento consta de 7 temas muy importantes. El primero de ellos es San José, que es como padre amado por un pueblo cristiano, un pueblo que lo ama, que lo invoca. Hay muchos lugares en el mundo donde se le ha tomado como santo patrono. Y bueno, pues el Papa Pío IX no se equivocó al nombrarlo patriarca de la Iglesia, el patrono de la Santa Iglesia. Porque ¿quién mejor que él, que está al lado de su Hijo y al lado de nuestra Madre, la Virgen Santísima? Pues puede estar al pendiente de la esposa de su Hijo, que es la Iglesia. Entonces, es un padre que es amado por el pueblo cristiano. El segundo tema nos va a hablar sobre un padre en la ternura. O sea, a esto el Papa Francisco lo va a tomar como un padre que de veras se preocupa por el bienestar de sus hijos. Se preocupó mucho por Jesús cuando lo perdió. Entonces, un padre en la ternura lo va a llevar el Papa también a referir a la reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados. Por eso lo intitula así, un padre en la ternura, porque habla de la propia debilidad como criatura y también entiende a los hombres. Entonces lo va a referir a la reconciliación con Dios, un padre en la ternura. El tercer tema nos va a hablar sobre un padre en la obediencia. También él en esta obediencia aprendió como su hijo, según nos dice la carta a los Hebreos, aprendió a obedecer en el sufrimiento. También San José, pues, manifiesta esta obediencia en esos 4 sueños donde Dios todo lo que le mandó, él lo cumplió. Entonces, por eso él es obediente. Él fue capaz de cumplir todo lo que el Señor le pedía. Entonces José, como cabeza de la Sagrada Familia, pues enseñó a ser a Jesús también un hombre
sumiso, obediente a sus padres. De hecho, San Lucas lo refiere cuando dice, y él siguió obedeciéndoles y siguió creciendo en gracia y en sabiduría, según nos dice el capítulo 2 de San Lucas. Entonces vemos que San José le enseñó a Jesús a ser un hombre sumiso a la voluntad de Dios, sumiso a sus órdenes, porque él obedecía a María y a José. Le enseñó la humildad, la obediencia, el cumplimiento de la voluntad de su padre. Entonces por eso vemos a un padre que es obediente. Por eso el Papa Francisco lo refiere como un padre en la obediencia. También tenemos un padre en la acogida. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, se refiere también a la resignación cristiana, que nos lleva, como José, a acoger las dificultades de nuestra vida. Nos presentan a veces como decepción. Se acordarán ustedes que en algún momento San José se sintió decepcionado de saber que María estaba embarazada y todavía no vivían juntos, no habían tenido ningún contacto. También él aprendió a aceptar eso. Pero claro, Dios se lo dio a conocer enseguida. Pero bueno, también este padre en la acogida nos ayuda a acoger nuestras dificultades y aceptarlas con amor. Y también entonces lo hace a través de esa reconciliación y que nosotros aprendamos a ver en ello nuestra propia historia. De que a veces nos sentimos decepcionados, a veces nos puede ir mal en la vida, pero San José nos invita a ser como él, un padre en la acogida, a acoger también lo que el Señor permite. Y bueno, tenemos en el quinto tema una valentía que es creativa, o sea, ser un padre valiente. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, en transformar los problemas en oportunidades. El no estarnos lamentando y quejándonos de que ya me ha ido mal y que porque a mí, no, sino en lugar de lamentarnos, siempre buscar la oportunidad de salir adelante. Por eso, cuando el Señor permite esto, es para nuestro bien, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Dios permite todo para bien de los que lo aman. Por eso es que nosotros tenemos que aprender de eso, aprender de lo que nos pasa. No verlo como algo malo, sino como ver una oportunidad para que yo salga adelante, viva mi fe y llegue a la santidad. Entonces nos da la oportunidad de planear, de inventar, de encontrar y bueno, con las virtudes necesarias. Dios nos permite eso. Por eso, aprender en esa valentía creativa, a aprender a aprovechar todo lo que nos sucede. Por eso San José también nos enseña esto. En el sexto tema, el Papa Francisco nos va a hablar sobre San José como un padre trabajador, un padre que le interesa el trabajo. Por eso se le ha nombrado también como el santo del trabajo. Los carpinteros, todo el primero de mayo, lo nombran, ¿verdad? Como el día del trabajo. Y se encomiendan a San José obrero, su nombre lo dice, de obrar, de trabajar, de hacer. Entonces, por eso, tenemos a un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Por eso, de ahí Jesús, pues, fue aprendiendo el valor del trabajo, de la responsabilidad, la alegría de hacer las cosas por servir a los demás. Y también, pues, el trabajo honesto, el saber obtener lo necesario con mi trabajo, el alimento con mi trabajo honesto. Entonces, esa honestidad, pues bueno, va a ser propia de la enseñanza de San José a Jesús. Entonces, por eso vemos ahí esta situación. Pero también el Papa Francisco nos invita a darnos cuenta de la situación. En este tiempo de pandemia muy difícil para el mundo, para las familias, muchos de ellos perdieron su trabajo, perdieron sus negocios.
Lo poquito que tenían ya lo han gastado y no nos hemos podido recuperar como debe ser. Entonces el Papa Francisco también se preocupa por esas familias, por esta situación. Pero nos invita el Papa a tener la confianza en San José para que nos ayude a decir que ningún joven, que ninguna persona, que ninguna familia se quede sin trabajo. Por eso el Papa se preocupa por esta situación. Primero, quiere que se honre el trabajo con San José. Segundo, quiere que nos encomendemos a San José para que nunca nos falte el trabajo para el sustento de nuestras familias. Entonces, bueno, en ese punto 6. En el tema 7, se nos habla de un padre en la sombra. A San José lo pone el Papa como un padre en la sombra. O sea, que es un padre en el silencio. Un padre que en ese silencio escucha a Dios y cumple con su misión de enseñar a su hijo a vivir en el amor de Dios, en la experiencia de vida. Entonces, San José nos da la oportunidad de aprender como él, vivir en el silencio, pero decir mucho con nuestra forma de vida. Nos invita a hacernos cargo también en ese silencio, en ese trabajo que a lo mejor nadie lo reconoce, pero a trabajar por el bien de los demás. En este caso, él se preocupó de trabajar por el bien de Jesús. Un hijo que Dios se lo dio, que Dios se lo encomendó. Y aunque él sabía que no era suyo biológicamente hablando, porque era su hijo, él se esforzó en cuidarlo. Podemos decir que Jesús llegó a cumplir con la misión del Padre. Primero, no porque era Dios, sino porque tuvo un padre que le enseñó a amar a su prójimo, un padre que le enseñó la honestidad, un padre que le enseñó el sacrificio, un padre que se preocupó porque ese hijo fuera lo mejor, que conociera la voluntad de su padre y que fuera capaz de incluso morir con tal de cumplir la voluntad de su padre y amar a sus hermanos. Sin duda podemos decir que San José fue ese hombre que le enseñó todo esto a Jesús. Se preocupó. Por eso es un padre en la sombra, un padre en lo escondido, un padre que aunque no aparece mucho en las Escrituras, no dice nada en las Escrituras, sin embargo es un hombre que dice muchísimo con su forma de vida. ¿Y en dónde lo vemos? En la enseñanza a Jesús, en el amor a su Hijo Jesús. Bueno, y por eso es que el Papa se preocupa por esto, de un hombre santo, un hombre justo, un hombre que ante todo amaba a Dios y que no cumplía por cumplir, sino que de veras amaba a Dios, y por ese amor fue que aceptó el reto de educar a su hijo. No educó a cualquier hombre, educó al Hijo de Dios. Y vean qué educación le dio. Por eso podemos nosotros estar seguros de que es el mejor de los padres. Por eso lo encomiendan como patrono de nuestra iglesia. Porque ¿quién mejor se va a preocupar de la iglesia de su hijo que San José? Entonces, bueno, como conclusión de la Patris Corde podemos decir, pues que San José es la figura, una figura en silencio, una figura que aunque no dice nada, dice mucho. Y bueno, pues entonces vemos así a grandes rasgos esta introducción de el documento, de este documento de la Pater Cordis. Y bueno, para los que van ingresando a acompañarnos en este momento, bueno, estamos hablando sobre una introducción
a la Patris Corde del Papa Francisco, que hace de, pues de poder, de poder vivir el amor a San José, la devoción a San José, y también de poder pedirle, encomendarnos a su ayuda, que cuida a la iglesia, que proteja a nuestras familias y que nos enseñe a ser como Él, la imitación en sus virtudes. Y bueno, pues también ahora vamos a hablar sobre la introducción también de la Amoris Laetitia. ¿Por qué dos introducciones? Porque vamos a tratar sobre dos documentos. Primero, la Patris Corde, y segundo, la Amoris Laetitia. La Patris Corde nos lleva pues a vivir el encuentro con San José, el encuentro amoroso con San José y su Hijo Jesús, y también el amor de Dios y de su iglesia. Y la Amoris Laetitia nos va a llevar a prepararnos para el encuentro mundial de las familias que se llevará a cabo en Roma. Y esto va a ser en junio del 2022. Entonces, por eso tomamos el documento de Amoris Laetitia, para que pues nos ayude a, pues, a prepararnos para ese encuentro de las familias. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Papa Francisco? Pues con esta encíclica, que nosotros amemos a las familias, que nos preocupemos por ellas y que podamos nosotros vivir de acuerdo a nuestros tiempos. Y bien, vamos a pedirle al Señor en esta introducción, pues que nos ayude a prepararnos. Permítame un momentito, por favor, para que me preparen una cosita sobre la introducción. Permítame un momentito, en un momento regreso. Muchas gracias por esperar. Ya estamos de regreso. Bien, bien, en esta exhortación sobre el amor y la familia del Papa Francisco, pues quisiera que tomáramos en cuenta algunas claves para leer esta exhortación del Amoris Laetitia. Primero, el Papa Francisco inicia con una breve introducción y nos dice que esto no es una reflexión teológica o pastoral sobre la familia, sino que es una reflexión teológica y pastoral sobre la familia. ¿Por qué? Pues porque se trata de que se conozca más a profundidad la familia, se viva el amor en la familia, los cuidados que se deben tener en la familia, el matrimonio, los hijos. Entonces, por eso va a ser todo un estudio teológico y pastoral. Bueno, el lenguaje pues va a ser un lenguaje sencillo, un lenguaje pues que todos podamos comprender. También lo ve como con una mirada optimista, una mirada positiva
porque cree que es importante, y claro que es importante que nosotros tengamos presente a la familia, porque es la célula de la sociedad, es por la que Dios quiso sostener a la humanidad. Entonces, bueno, también él va a recoger algunas reflexiones, algunos diálogos en la práctica de la pastoral, y pues bueno, se va a basar también mucho en algunos documentos de la iglesia, y también pues el Santo Padre, en marco del año de la misericordia, pues bueno, él vio que era necesario que pues la iglesia con esa visión, pues bueno, enfrentara los desafíos de la misericordia, pero empezando en la familia. Entonces por eso el Papa Francisco se ve con esa preocupación de presentar la familia al mundo actual, pero darle las herramientas para poder vivir en medio de este mundo sin ser del mundo. Todo esto es fruto de los sínodos sobre la familia de los años 2014 y 2015. Y dentro de este documento también pues va a enfatizar algo muy importante que ahorita en nuestros tiempos pues está siendo muy atacado, muy discutido. Lo que es que reafirma que el matrimonio es entre hombre y mujer, es la unión entre hombre y mujer porque Dios así lo estableció. No es cuestión de la iglesia, no es cuestión de los hombres, es cuestión de la institución que Dios dejó del matrimonio, la unión del hombre y la mujer. Por eso él se va a enfocar mucho también en eso. Invita a sacerdotes, a religiosas, religiosos, a todos los fieles de buena voluntad a trabajar sobre esta situación en la iglesia. Pero también va a pedir a los sacerdotes que ayuden a aquellos matrimonios o aquellas parejas que están en una situación irregular, o sea, a los que viven en unión libre o quizás en el adulterio o también los divorciados vueltos a casar, que va a tratar de esos temas, la importancia del matrimonio y de la irregularidad dentro del matrimonio. Bueno, entonces también este es un documento que pues, consta de 9 capítulos. Esos 9 capítulos, pues bueno, tiene cerca de unas 270 páginas, depende de la editorial, ¿verdad? Del libro que tengamos, de la editorial, va a depender el número de páginas, pero alrededor de 270 páginas es lo que nos presenta. Y pues bueno, nos presenta 9 claves importantes para ayudar a la lectura y a la comprensión. Y bueno, ¿cuáles son esas claves? Primero, ¿qué novedad nos trae el documento? Bueno, nos trae la novedad del acompañamiento, una actitud de acompañar, de no dejar solo así, sino acompañar a las familias en todos los aspectos. El Papa reconoce la complejidad de la vida familiar moderna. Es muy complicada en nuestros tiempos. Ustedes saben, muchos ya no quieren casarse, muchos ya no quieren tener hijos, o muchos quieren promover otro tipo de uniones en las que se les quiere llamar familia. Entonces está esta situación. Pero también nos invita a estar cerca de estas personas. Una cercanía, un acompañamiento. Ahora, no es algo teórico, no es un texto teórico nada más que se escribió ahí en el escritorio y ya. No, es una realidad. Entonces él, partiendo de la realidad, quiere que nosotros pues vivamos el amor a la familia. ¿Por qué? Porque nos recuerda la belleza familiar. Quiere que nosotros nos encontremos con la belleza de la familia, que aprendamos a valorar y amar a las familias. También nos invita el Papa a tener presente que formar una familia significa ser parte del sueño de Dios. O sea, Dios
quiso desde un principio esto, la familia. Por eso creó hombre y mujer, y por eso los bendijo y les dijo, crezcan y multiplíquense, como nos dice Génesis 1 del 26 al 28. Nos habla de que crea al hombre y después le da la misión de la formación de una familia, de la procreación. Entonces, en un mundo donde el hombre no puede estar solo, Dios quiere que exista la familia. ¿Por qué? Porque el hombre no puede estar solo. Por eso, en el capítulo 2 del Génesis, nos va a hablar eso. No es bueno que esté el hombre solo. Voy a darle una compañera semejante a él. Entonces, vean, el formar una familia es ser parte del sueño de Dios. Segunda clave, la primera es esta. El segundo, este documento es para todos, para cualquier persona, creyente o no creyente, sino aquel que ama la familia. Es un documento para que todos lo podamos comprender y lo podamos tener. Esto es una lectura que hicieron nuestros obispos, nuestros sacerdotes y los agentes de pastoral. Ellos hicieron esta lectura y nos la comparten. Entonces, nadie debería precipitarse en leerlo. Hay que ir poco a poco, irlo comprendiendo, llevarlo a la práctica. Más que leerlo, comprenderlo y llevarlo a la práctica, porque nos ayuda mucho en nuestra cuestión familiar. Por eso, no hay que precipitarse, hay que ir poco a poquito, irlo saboreando. También, pide que se preste atención a las necesidades de la familia. Como ya lo decía hace un momento, como aquellas personas o parejas casadas, el Papa Francisco habla sobre el amor en el matrimonio, sobre la fecundidad, sobre la educación en los hijos. Esos son temas muy importantes que nos abarcan el capítulo 4 de este documento. Entonces, que nosotros podamos ir saboreando esto, tener presente todo lo que conlleva, pero llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos vivir las realidades cotidianas de nuestra vida familiar. Entonces, hermanos, por eso les sigo haciendo la invitación, haciendo el paréntesis, a que no nos perdamos estos temas, van a estar muy interesantes. Algunos de nuestros sacerdotes de la arquidiócesis de Tulancingo nos van a estar compartiendo estos temas de la Patris Corde y también del Amoris Laetitia con algunos hermanos nuestros de la pastoral familiar diocesana. Algunas parejas nos van a estar compartiendo estos temas, pero basados desde su experiencia pastoral en la familia, también como su experiencia personal en sus familias. Entonces, va a ser algo muy enriquecedor. Ojalá nos vayan siguiendo mes con mes para ver estos temas. Y vamos a ver todos los dos documentos. Ojalá nos puedan acompañar. Mañana empieza el padre Jorge Martínez Ángeles. Él es el párroco de la parroquia de Santa Julia en Pachuca. Entonces, ojalá lo puedan seguir mañana en vivo, también a las 6 de la tarde, para empezar con esta formación y con esta devoción a San José y el amor a las familias. Bueno, entonces, vemos también como clave número 3, los divorciados en nueva unión y comunión o divorciados vueltos a casar, que sabemos que no existe el divorcio en nuestra iglesia, sino más bien la separación, pero que quizás se pueden volver a casar por el civil o que viven en esa unión irregular. Entonces, el Papa nos invita, de acuerdo a los sínodos que hablaron sobre estas situaciones, a vernos como hermanos, que haya un acompañamiento, que se pueda acompañar a las familias que viven esta situación, que la viven no porque la quisieron,
sino porque a algunos les tocó esta situación. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo encaminarlos? ¿Cómo hacerlos sentir que son parte de nuestra iglesia, que son hijos de Dios y que no por su situación están condenados, sino más bien un acompañamiento de amor, un acompañamiento sincero, de ayuda, de hacerles ver que Dios los ama y que pueden servir a su iglesia? Entonces por eso se preocupa el Papa por esta situación particular y por eso es tener el conocimiento necesario de la complejidad de estos temas para poder acompañarlos. Entonces también un tema muy importante que a muchas parejas pues les puede ayudar o que nosotros podemos ayudarles conociendo el documento y compartiendo lo que el Papa nos invita, lo que la Iglesia quiere para estos hermanos nuestros. También, bueno, el Papa se preocupa también porque pues haya sensibilidad en todo esto. Por eso el capítulo 8 va a invitar a los pastores y a los que trabajan en la pastoral familiar, pues a que escuchen con esa sensibilidad y a cualquier persona y la puedan ayudar. La pueden ayudar en todo momento. Que sepan también ayudarlos. No solamente decirle reza y ya, no, que también tengan argumentos. Entonces el Papa en el capítulo 8 va a invitar a esto. Por eso vean, está bien interesante, ¿a poco no? Entonces, no se lo pierdan, ¿sale? Vamos a seguir estas transmisiones. Y bueno, punto número 4. Hay un discernimiento. ¿Qué significa este discernimiento que hace el Papa? Bueno, es un discernimiento que, pues bueno, es un esfuerzo constante que, pues que el hombre se abra a la palabra de Dios, que conozca a su Creador, que lo ame, que lo ilumine en su vida concreta todos los días, a ser dóciles al Espíritu. Cuando llegó el Espíritu Santo, ustedes saben que nos preparamos en esta cincuentena pascual, que coincide cuando Dios derrama su Espíritu, cuando termina Pentecostés, derrama su Espíritu. Y entonces los apóstoles empezaron a anunciar sin miedo, con mucha valentía, a Jesucristo resucitado, porque fueron dóciles al Espíritu. Entonces también el Papa hace ese discernimiento. El hombre necesita conocer la palabra para amar a su Creador y dejarse guiar por la docilidad del Espíritu. Entonces también el Papa pide pues que hagamos ese discernimiento cuidadoso en cada situación concreta de las familias. ¿Por qué? Porque todas las familias tienen una complejidad. Cada una es diferente, cada una tiene problemas distintos en una sociedad diversa. Entonces pide el Papa pues que seamos sensibles a esto, que tengamos un discernimiento cuidadoso y que sepamos apoyar de acuerdo a las exigencias del Evangelio. Nos invita a que tampoco vamos a solapar que las familias vivan como vivan, no, va a ser ayudarlas, pero también hablarles con el Evangelio, hacerles comprender la realidad de su situación. Si viven en unión libre, ¿qué es lo que se les va a pedir? Bueno, pues que se casen con el Evangelio en la mano, pero hacerlo conociendo su situación, ayudándolos, guiándolos. Por eso nos pide la docilidad al Espíritu y el conocimiento y la escucha plena de la palabra. Entonces por eso hace falta mucha humildad y una búsqueda sincera de Dios. Por eso nos invita a eso el Papa. Entonces, seamos dóciles al Espíritu, seamos dóciles a esa palabra. Y bien, ¿qué pasa? Decíamos con los divorciados vueltos a casar, un tema importante. El Papa quiere que la Iglesia se preocupe de ellos, que no los vea como bichos raros, perdón por la expresión, como se dice vulgarmente, que no los despreciemos,
que no los condenemos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que la iglesia se preocupe por ellos, hacerles conocer esto, que son parte de la iglesia, que no están excomulgados, que no son excluidos, que tienen un Padre que los ama, que no les interesa, no le interesa otra cosa que la felicidad de sus hijos, que se sientan parte. Por eso el Papa quiere que la comunidad, la iglesia, los acoja con ese amor. Entonces, es una clave muy importante para ver, para que se sientan integrados, no alejados, sino parte de, porque son parte de, son hijos de Dios, con una situación concreta que nosotros debemos conocer para ayudarles. Nunca condenando, nunca juzgando, sino más bien ver la forma de cómo les podemos ayudar. Entonces, nos invita también a eso, a que se integren, a que se involucren en la vida de la comunidad. A veces nuestros hermanos se sienten excluidos o algunos de ellos sienten que no son dignos de acercarse a Dios por su situación. Y el Papa dice, no, ustedes son parte de la iglesia, son una parte integral, tienen que ser parte activa de la comunidad en la iglesia. Entonces, por eso, hermanos, tratemos de conocer todo esto y transmitirlo. ¿Vale? Hay que conocerlo y hay que preocuparnos por conocer más sobre estos temas. Bien, también el Papa pues pide que haya una atención especial. O sea, como son casos especiales, tiene que haber alguien preocupado por esta situación especial. Y por lo tanto debe haber una atención especial por ellos. Nos dice la Amoris Laetitia en el número 246 que ayudar a sanar a los padres las heridas y ayudarlos espiritualmente es también para los hijos importante, porque en ellos se necesita el rostro familiar de la iglesia. Esta iglesia que los apoye con una experiencia que a veces es traumática. Entonces la iglesia debe estar siempre atenta, según nos dice Amoris Laetitia, número 246, que ahí es donde debemos poner mucha atención. ¿Por qué? Porque sufren nuestras familias por su situación personal. Entonces, tengamos los medios para apoyarlos. Bien, sexta clave que nos pide el Papa. Bueno, para los que nos están entrando a esta transmisión, estamos hablando sobre una introducción al documento Amoris Laetitia, que nos habla sobre el amor a las familias del Papa Francisco. Entonces, la invitación para que nos sigan por este medio para conocer sobre la situación de las familias y amarlas y vivir como Dios nos pide. Bien, estamos hablando de 9 claves que el Papa Francisco nos presenta en este documento para poder vivir el amor a las familias. Un tema que ha causado también mucho revuelo y que también discordia incluso, a veces no se alcanza a comprender el tema sobre las uniones homosexuales y también las familias monoparentales. ¿Qué es monoparental? Que son solamente de un padre, ya sea de la madre o del padre. Entonces, son temas que a veces, por su complejidad, se llegan a transgiversar y se les llega a dar otro giro que no es. ¿Qué enseña la iglesia? ¿Qué nos dice el Papa? Bueno, sobre esto la iglesia enseña claramente algo que ya dijimos hace un momento, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y esto no es lo que el Papa dice, no es lo que la iglesia dice, es la enseñanza de Cristo, es la enseñanza de Dios, es el sueño de Dios. Dios instituyó el matrimonio y la unión entre el hombre y la mujer. ¿Qué hace la iglesia? Transmite la revelación de Dios.
Y por eso les decía que es un tema un poco complejo, porque a veces se le llega a tomar a la iglesia como una iglesia que desprecia a las personas homosexuales, lésbicas, y piensan que la iglesia está en contra, pero no es así. La iglesia comprende, la iglesia ama a sus hijos y por eso siempre los recibe con amor. Pero por eso decía, a veces es un tema que no se comprende bien y por su complejidad, pues a veces se llega a desviar. Pero el Papa quiere dejar algo bien claro en el documento. El matrimonio es entre hombre y mujer. Por lo tanto, una unión entre un hombre o una mujer y una mujer no puede equipararse al matrimonio cristiano. Ya hace unos días también lo volvió a ratificar la doctrina de la fe con este documento donde dice no se puede bendecir a personas del mismo sexo como pareja, equiparándolas como matrimonio, porque no lo es. Entonces, pero ojalá nos metamos a este documento, a estos temas importantes, para que los podamos comprender y de veras entendamos la doctrina de Cristo, la doctrina que nuestra iglesia transmite. Y bien, entonces también las personas con tendencia homosexual deben ser respetadas, amadas, acogidas y tiene que ser con respeto. Y eso, hermano, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso ya tiene desde hace muchos años que se viene señalando eso. Que la Iglesia no desprecia a sus hijos que tienen la tendencia homosexual, jamás. De hecho, está escrito, y lo vuelve a recalcar el Papa, que se debe aceptar con amor, se debe acoger con amor, con dignidad y con respeto. ¿Sí? Tener presente eso. Entonces, el documento va a hablar sobre esto. También se les invita para que a las familias pues tengan ese acompañamiento respetuoso por las personas que pues tienen este tipo de tendencias, pero también buscar la ayuda necesaria. Y recuerden que la ayuda necesaria no es que es para atacar a la persona, no, es para hacerle comprender su situación y que viva de acuerdo a su situación. Pero ¿qué es lo que propone la iglesia? ¿Qué es lo que propone el Papa en este documento? Bueno, hay que participar en estos temas y tener el documento para irle echando una leidita así con detenimiento, con tranquilidad y para que podamos comprender de qué nos habla el Papa. Entonces, bueno, acompañar con sumo respeto y buscar ayuda necesaria para nuestros hermanos. También en las familias monoparentales, que ya decíamos que son de un solo padre, ya sea la mamá o el papá, también pues ver cómo se les puede apoyar, cómo se les puede consolar, ayudar, para que estas familias, pues que les tocó esta realidad o que están viviendo estas realidades, bueno, ayudarles a ver cómo pueden ellos vivir. Y pues las comunidades de pastoral familiar en las diócesis, en las parroquias, pues bueno, tienen que aprender a tener todos estos elementos para poder ayudar a estas familias. Ciertamente hay que preocuparnos por ellas. Jesús en el Evangelio siempre hablaba de las viudas y de los huérfanos, de los más necesitados, de los que tenían menos posibilidad que otros. Entonces también el Papa por este documento nos invita a tener presentes a esas familias y ayudarles a que vayan caminando dignamente. Entonces, bueno, esa sexta clave. La séptima clave. Nos va a hablar el Papa sobre los pontificados anteriores, algunos papas que han hablado también sobre la importancia de la familia. Principalmente el Papa va a tomar mucho en cuenta a Juan Pablo II con la Familiaris Consortio, este documento tan importante que el Papa Juan Pablo II nos dejó a la Iglesia. Entonces, también va a tomar en cuenta al Papa emérito Benedicto XVI, que
le mandamos una felicitación hasta donde esté. Hoy está cumpliendo años, 94 años, nuestro padre, nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Dios lo colme de bendiciones. Hagan una oración por él. Bien, entonces también Deus Caritas Est, que nos habla también sobre esa importancia de la familia, lo va a tomar en consideración el Papa Francisco. Y también el documento, este documento nos va a ofrecer, pues bueno, una esperanza en abundancia. Esta, pues bueno, no es una lista de reglamentos no, sino más bien es una forma de dar un seguimiento, un acompañamiento, ayuda a las familias. Entonces, les ayuda a que se sientan parte y a que se integren. Entonces, es por eso la importancia. En el número 296 nos dice que nadie tiene la autoridad de condenar a nadie, sino más bien todo lo contrario. Hay que difundir la misericordia de Dios. Nos dice en el número 296 de este Amoris Laetitia. Nadie puede condenar a nadie, nadie tiene el derecho, sino más bien lo que sí tiene es el deber de difundir la misericordia de Dios. Entonces, bueno, vean cómo el Papa siente. Es un Papa que le interesa su iglesia, le interesan las familias, le interesa el hombre. Entonces, por eso, este documento demuestra el gran amor que tiene el Papa por las familias. Entonces, con mayor razón, leamos detenidamente, tengamos el documento y ojalá nos vaya sirviendo en nuestra vida. En una clave, número 8, ya casi terminamos. Nos habla sobre la importancia de la fecundidad en el matrimonio. En varios numerales hace hincapié sobre esto. Los hijos son un don de Dios. Y claro, no es doctrina de él. Eso lo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Una bendición son los hijos. De hecho, por eso los judíos, nuestros hermanos, por eso para ellos es tan importante la familia, porque de ellos iban a ser el Salvador. Por eso el primogénito, por eso las familias grandes, porque era la bendición de Dios. Entonces por eso ellos lo han entendido así como lo ha entendido el Papa y como lo está transmitiendo a la iglesia. La iglesia que lo ha transmitido durante dos milenios. Que la familia es algo importante, pero que los hijos son la bendición, son el fruto de ese amor de la pareja. Entonces por eso estos son una bendición de Dios y son una gran alegría. Aunque sean traviesos y sean como sean los chamacos, pero son una bendición, ¿verdad? Ahora, chistosos les llaman tu bendición, ¿verdad? Cuida tu bendición. Bueno, pues sí, ciertamente es una bendición, aunque ahora se diga así de esa forma chistosa, pero son una bendición de Dios. También el Papa Francisco va a tomar un documento que es fundamental dentro de la vida de la iglesia en la defensa de la vida, como es el documento de la Humanae Vitae de San Pablo VI. Este documento es muy importante y fundamental porque nos ayuda a darnos cuenta de las obligaciones de la paternidad responsable. El Papa San Pablo VI siempre hace hincapié a eso. O sea, es un documento que habla sobre la dignidad de la vida, la importancia de la vida. Y por tan importante que es y por una bendición que es, así como San José se preocupó por educar a Jesús por amor a él, así también nos pide el Papa que tengamos en cuenta lo que decía San Pablo VI. Paternidad responsable, hacerme responsable de lo que me corresponde, no solo en la cuestión material, sino en la fe. Entonces por eso nos habla de esa paternidad responsable y también toma, pues que según nos dice el Amoris Laetitia número 222, nos habla también sobre un diálogo consensual, o sea,
que nosotros estemos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo, que ayudemos a la familia, que se le ayude a los hijos, que trabajemos juntos. Entonces, los esposos deben llevar ese diálogo, que estén de acuerdo, para que así se eduque dignamente a los hijos. Una paternidad responsable. ¿Y qué es lo que hace también? Bueno, también el Papa Francisco pues cita el Concilio Vaticano II, subrayando algo muy importante, que es la formación de la conciencia, que es dentro de la paternidad responsable. Formar una conciencia de la persona. Y por último también de la Humanae Vitae va a tomar la importancia de los métodos naturales para la regulación de los nacimientos, en contra de lo que propone el aborto. Tristemente el aborto ha estado votando en estos días en algunos estados, con los diputados, y tristemente se quiere proponer, como decía el Papa San Juan Pablo II, una cultura de la muerte. Cuando San Pablo VI va a hablar sobre la defensa de la vida, el amor a la vida, San Juan Pablo II va a promover la cultura de la vida. Entonces, estos documentos que nos hablan sobre la importancia de la defensa, también nos habla sobre, para no caer en el error del aborto, pues habla de los métodos naturales, ¿verdad? Como el método Billings, que es uno de los más utilizados y que la Iglesia propone para la regulación de la familia. Entonces, que haya esta regulación de los nacimientos, pero que se haga de acuerdo a como Dios manda. Entonces, bueno, temas así importantes sobre esto, la fecundidad en el matrimonio. Y novena clave y última, ¿cuál es el mayor desafío de este documento del Amoris Laetitia? Bueno, primero, que se ponga en práctica, ¿verdad? Que se lea sin prisas, tranquilo, que se vaya saboreando y que se ponga en práctica. En pocas palabras es eso. También, un documento que ayude a los pastores, a los guías de la iglesia, para que acompañen a las familias, para que las integren, para que permanezcan unidas a ellas, para que les ayuden si hay alguna situación particular, que las ayuden, las guíen, las consuelen. Jesús siempre se preocupó por los más necesitados, las viudas, los huérfanos. Se preocupó de que fueran consolados, de que no se les olvidara. De hecho, era un mandamiento de Dios. Háganse cargo de las viudas y los huérfanos. Entonces, preocuparse. Entonces, que los pastores tengan esa preocupación por las familias y en especial por aquellos que han sufrido por esta situación de no tener su familia como quisieran. También ser comprensivos frente a todas estas situaciones complejas y dolorosas. El saber ayudarlas, el saberles dar a conocer a Dios, un Dios que los ama, un Dios que les perdona y un Dios que está con ellos y que no están solos. Una iglesia que acoge a sus hijos, una iglesia que se preocupa por su bienestar, que no están solos, sino que hay toda una comunidad que los respalda. Entonces, el Papa en ese documento quiere dejar bien claro esto. También, el Papa Francisco quiere, pues bueno, que nos acerquemos con compasión, ¿verdad? Con amor, como Cristo nos ama, con esa compasión, con ese amor entrañable, el sentir el sufrimiento del otro, con esa compasión y sin juicios, ¿verdad? Que no juzguemos, que no condenemos, sino todo lo contrario, que ayudemos. Y bueno, que nosotros pues ayudemos con la fuerza que tiene la ternura. Entonces, hermanos, vean cómo el Papa
pues sí, se ha preocupado mucho por esto. Ojalá que nosotros nos demos igual a la tarea de poder leer ese documento y que podamos ponerlo en práctica. Entonces, hermanos, así a grandes rasgos, me tardé un poquito, pero bueno, es una introducción a lo que vamos a ver. Ojalá que nos interese, ojalá que nosotros, al igual que el Papa Francisco, nos preocupemos por el amor a las familias, el amor a nuestra familia, que nos preocupemos por los más necesitados, que nos preocupemos como San José, por toda la iglesia, por su Hijo Jesús, como Él se preocupó de enseñarle lo necesario, de ser humilde, trabajador, de ser obediente, de ser una persona honesta, así como le enseñó a Jesús, que también nos enseña a nosotros, que nos cuide, nos proteja, y que por este documento proteja a nuestras familias, como lo hace con la Sagrada Familia, siendo Él la cabeza y el guía. Entonces, bueno, hermanos, espero que se hayan interesado en esto. Mes con mes vamos a estarles compartiendo un tema, un capítulo de la Amoris Laetitia. Entonces, acompáñenos por favor por este canal, por este medio del Facebook de Pastoral Familiar Tulancingo, Arquidiócesis Tulancingo. Entonces, les hago la invitación para que el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, nos demos cita a este Facebook para seguir la transmisión de este primer tema que nos va a compartir el Padre Jorge Martínez Ángeles, que es párroco de la parroquia de Santa Julia, ahí en Pachuca. Él nos va a compartir este primer tema de la Patris Corde, para que empecemos encomendándonos, como ya el Papa lo ha hecho, este año a San José. Entonces, no se lo pierdan. Va a estar muy, muy interesante. Y ojalá, hermanos, hagan invitación. Inviten a todos los que ustedes puedan a que sigan estas transmisiones porque, pues bueno, no podemos hacerlo de otra forma. Porque pues ustedes saben cómo está la situación ahorita. Sin embargo, pues bueno, hay que hacerlo de esta manera, pero hay que invitar a muchos, a todos los que ustedes quieran. Díganles, oye, dedícale una hora cada mes para ir conociendo estos temas. Entonces, ojalá que nos demos esa oportunidad. Lo hacemos, hermanos, con mucho cariño, pensando en nuestras familias. Y yo creo que esto debe dar mucho fruto. Ayúdenos, por favor, compartiendo. Y ustedes participen, los que nos han estado siguiendo. Compártanlo, ayúdenos para que muchas familias conozcan estos documentos, se encomienden a San José y vivan el amor en sus familias. Bien, pues para terminar, los invito para que desde sus hogares vayan siguiendo la oración a la Sagrada Familia. Entonces yo voy a irla dirigiendo y ustedes la van siguiendo en sus hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios nos permite, a partir de las 6 de la tarde, para compartir el primer tema de la Patris Corde. Pasen todos muy bonita noche.